Lo puedo invitar a Nicolás del Caño también a opinar. Nicolás del Caño, uno de los, para mí, es de los 2 o 3 dirigentes más importantes que tiene la izquierda de este país. Increíble, increíble. ¿Qué solución nos dan ustedes, la clase política? Yo a los que menos les echo la culpa es a ustedes porque no tuvieron la posibilidad de tomar grandes decisiones, más allá de algún representante en el Congreso. No, Esto es un desastre. Sí, es un desastre categóricamente, eso lo vivimos todos, ¿no? Porque la situación siempre se repite, los cortes de luz, lo que ustedes estaban marcando de la falta de inversión. Ahora, nosotros planteamos que un proyecto, junto a Miriam Bregman, Alejandro Vilca, para discutir inmediatamente que se termine esta estafa de las privatizadas, ¿no? Porque hace años que nos están estafando. Con los tarifazos se llevaron millones y mucha de esa plata, si vos te fijás la lista de las empresas que más fugaron durante el gobierno anterior, son esas empresas. Claro. Y ahora, ¿qué pasa? No pusieron un peso para la inversión que pueda brindar un servicio... Y están ofendidos, ¿eh? Un servicio de calidad. No, y ayer, mirá, yo estuve ayer acompañando el reclamo de trabajadores de EMA, que es una contratista de Sur, porque también hay que decir que hay miles y miles de trabajadores que laburan de forma ultra precarizada, que son los que van a los barrios a conectar la luz, y que muchas veces no pueden dar una respuesta porque no tienen el equipamiento, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Y ellos nos decían, dicen que no tienen personal, pero a nosotros nos han despedido. Y a los trabajadores no lo tienen en condiciones. Y no han invertido un peso. Y ahora se van a ir porque dicen que la Argentina es inviable. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron en estos 30 años? Porque me pasó a mí, cuando yo arranqué como notero, me acuerdo que iba con un programa, se cortaba la luz en diciembre, y era lo mismo, pero... Estábamos hablando hace 20 años, uno decía, bueno, sigue pasando lo mismo, peor. Pero por eso, nosotros presentamos un proyecto que planteamos directamente. Terminemos estas empresas, que se haga cargo el Estado, claro. Y que sea gestionado por los trabajadores, por profesionales que conocen y por los usuarios para hacer una planificación racional y pensar dónde hay que invertir. Obviamente, eso no se soluciona solamente con esto, porque vos tenés un montón de recursos que se fugan del país. Que se fue, ya está. Vos tenés que poner esos recursos que se van en pago de deuda, fuga de capital. El Estado está capacitado para manejar ese tipo si no cerrá el Estado, hermano. Es que tiene que estar capacitado. Le pregunto al que presentó el proyecto. Yo te doy una respuesta. Mirá, nosotros creemos que están capacitados los trabajadores, los profesionales y los usuarios, obviamente para hacer una gestión de todo lo que tiene que ver con el sistema energético, todo, porque además está descentralizado y cada empresa, cada sector, ¿no? La distribuidora, las transportadoras y demás, busca su tajada de ganancia. Entonces no hay una coordinación, una planificación, porque es anárquico. Cada uno dice, bueno, yo gano plata y no le importa a los usuarios. Pero vamos, como te dijo Diego... Sí, para que quiero decirme Robert. No, decime Robert y ahí voy. Diego, nunca votamos a la izquierda, tanto él como yo. Pero yo he votado izquierda. ¿Votaste izquierda? Yo no. Votá a Solano, lo votá del Caño. ¿Cuáles son las propuestas? Porque el relato... Esta es la propuesta, mirá, esta es una propuesta concreta. Esta es una propuesta concreta, que se gestione por parte de los trabajadores, que se estatice inmediatamente y que todos los recursos que hoy se fugan del país vayan a invertir. Mirá lo que es la gente ahí. Y bueno, por eso mismo, vamos a hacer una cosa. Basta de esta estafa. Yo nunca le voy a escapar al laburo, pero yo siento que, lamentablemente, hace 20 años que el laburo va cediendo. Y la única manera de que no haya un estallido social es dar planes sociales, porque si no, ¿qué hacen con la gente? Con los 3 millones de personas. Yo no sé qué pretenden hacer. No está bien. Mirá, el reclamo de las organizaciones es muy claro, porque no es solamente un reclamo de emergencia, es decir, que aumenten el monto de los planes potenciar, que se abran, inclusive que sea universal para toda aquella persona que lo necesita, sino la lucha por trabajo genuino. Ahí va. Recién me preguntaban por propuestas. Bueno, nosotros tenemos un planteo muy claro, porque la discusión sobre el problema de la tecnología es a nivel internacional. Se ha desarrollado, ha avanzado la tecnología, pero la jornada laboral, ¿no? Cada vez se agranda más, porque tenés que laburar más horas, porque no te alcanza con un laburo. Porque no te alcanza con un laburo, o tenés que tener 2 o 3 trabajos, como vos contabas recién. Entonces, ¿qué pasa? La reducción de la jornada laboral que nosotros planteamos, si vos la aplicás, ya mismo empezamos por las grandes empresas, las principales empresas de la Argentina, reducir la jornada de aquellos que hacen 10, 12 horas por día y quienes no tienen empleo, tienen empleos informales, ocupan esas horas, vos podrías generar 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo, pero esto no quieren discutir. Es más fácil que la ministra Tolosa Paz, ¿no? Tomando el discurso de Bullrich de la derecha, estigmatice a quienes se movilizan y reclaman por la asistencia social. ¿Sabes qué pasa? Cuando vos tenés, pero escúchame, ¿sabés cuánto es el recorte del 2023 en seguridad social? El presupuesto, que votaron todos, todo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. 600.000 millones de pesos de recorte en seguridad social estipula el presupuesto. ¿Eso no lo pide el FMI?
Eso es lo que, por supuesto, sí, Claro, pero lo aplican, mirá, claro, claro. Massa sobrecumplió las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, hizo un ajuste mayor al que le pedía para el 2022. Lo que está diciendo está directamente relacionado con auditar los planes sociales. ¿Con qué? Con auditar los planes sociales. No, yo no estaba planteando... Digo, porque es una de las discusiones, Sí, que pero la quizás discusión más está mal caliente ahora. planteada. Mira, ¿Querés la recortar? discusión está mal planteada. No podemos... ¿Qué es lo que te quieren hacer pensar? Que el problema de los trabajadores y trabajadoras que no tienen derechos hoy, que tienen que laburar tener 2 o 3 trabajos, que tienen que hacer jornadas extenuantes para llegar a fin de mes, es responsabilidad de los trabajadores desocupados que reclaman por una asistencia y por trabajo genuino. Bueno, no es así, pero es responsabilidad no Hay- solo de los políticos, y en eso coincido con vos, coincido Pero no, que pero una es parte de la responsabilidad son todos los que nos gobernaron, pero también de los grandes grupos empresarios, porque ¿para quién gobernó? Yo los tomo, los pongo Pero en la ¿para misma quién bolsa. gobernaron Yo estos, los pongo en la digamos? misma bolsa, son todo lo mismo. Por eso, Son- no, es- porque es mi una- ley ¿qué te dice? Mi ley te dice los políticos, no sé, pero en Milei- realidad es un títere del poder económico. La verdad, mi ley me parece. Es todo un bien, títere pero mirá quiero- lo que está pasando en Estados Unidos. son dos criaturas. ¿Qué futuro tienen? O sea, ¿le vamos a dar algo a estas criaturas del caño para que, en vez de poner indignado, ay, lo llevan los chicos, yo lo que quiero es que estos pibes, el día de mañana, sean profesionales o tengan un laburo digno? O esto es un horror. Que vayan esto al duele, colegio. esto duele. Sí, como duele que haya el 30% de la población del AMBA que no tiene agua potable. Tremendo. Que Tremendo. haya Agua 4 potable. millones de familias en Argentina que tienen serios problemas habitacionales, 60% de niñas y adolescentes por debajo del límite de la pobreza. Sí. Él decía recién, muchos dan relatos. Sí, muchos Sí, dicen todo claro. esto y son los que gobernaron. ¿Cómo? Cristina Sí, para Kirchner, solucionar el problema Cristina habitacional. Kirchner es la vicepresidenta y ella el otro día en su Pero no discurso... hablemos del otro. Yo Ahora, quiero que vos, Bueno, por eso como partido yo político, ya te dije 2 propuestas. Después sí, me pero ¿cómo preguntás, no yo te- solucionar el problema habitacional? Porque yo hablo que es todo relato. por eso mismo, un verdadero plan de obras públicas que tampoco tiene que ser controlado por estos funcionarios de los gobiernos de turno, sino por los Tal propios cual. trabajadores, con los vecinos de los barrios, para construir viviendas, porque yo voy a muchos barrios que son tierras recuperadas, y ahí la gente se solidariza entre sí, se agrupa para poder sobrevivir. ¿puedo? Y muchos de estos pibes viven en esos barrios, Pero- entonces... no, muchos no, casi todos. Se indignan, muchas veces se indignan porque salen a protestar, pero no, al revés. El No. problema es que no salir a Lo que protestar, pasa- no salir a reclamar por lo que le vos, corresponde. Miriam, son tipos que Yo tienen propongo, propuestas que a veces... nosotros proponemos un plan de siguen obras las con- públicas. Yo Mirá, vos, Miriam, las he que en vez de escuchado pagar la muchas deuda veces. externa, en vez de Camino pagar al la deuda Congreso. externa, en vez de pagar la deuda externa, en vez de permitir que se fuguen los capitales, ¿por qué esos dólares? Yo te digo, Guzmán Bueno, un nunca nos desastre. pudo responder por qué en el 2021 el Sí. superávit fiscal de 33.000 millones de dólares, 33.000 millones de dólares, no quedó nada. No nos puede explicar porque se lo fugaron y ellos lo permitieron. Te doy un dato. 2016, una ONG especializada dijo que en la Argentina, entre elusión y evasión de impuestos de los grandes empresarios, podemos contabilizar 25.000 millones de dólares. Con eso podés urbanizar todos los barrios ¿Sabes el populares de la curro? Argentina. Hay un curro Con con lo la que se soja, fugaron, lo que- Ah, en un terrible. año. Está Paraguay la exporta soja, soja. la soja blue, Sí, que en realidad bueno. porque con impuestos te quedan $200 por tonelada, ahora si la sacás por izquierda 600. Eso lo hace Vía todo Paraguay. acá. ¿Qué sé yo? Todo quilombo. ¿Será el momento de la izquierda? Mirá la pregunta que me hago. Yo sé que es difícil, porque este es un país donde no han hecho alguna buena elección, pero todavía no tuvieron esa gran oportunidad. ¿La ves? ¿La sentís del caño o no? Mira, yo creo que nosotros hicimos una elección muy importante. Brillante. En el 2021, fíjate, en el conurbano bonaerense, Sí. en La Matanza, Merlo, Moreno, José Cepaz, el Frente Izquierda obtuvo el 10% de los votos. Un delirio. En Jujuy Jujuy obtuvimos también. el 25% de los votos. Yo creo que hay mucha gente que está desencantada, tanto con Juntos por el Cambio, lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Los que te dicen hay que meter tarifazos por todos lados. Bueno, la gente... 150.000 pymes cerraron. ya lo vivió a Se eso. olvidaron de eso, sí. No, y el gobierno de Alberto Fernández llegó con promesas que nunca cumplió, que entre los jubilados y los bancos iba a elegir a los jubilados y claramente eligió a los bancos, que los primero iban a ser los últimos, mirá, ¿dónde están los más humildes reclamando y tiene una ministra que se cree Margaret Thatcher, dice, es muy valiente contra los humildes, ¿no? Pero bueno, capaz que desde el country no se ve la realidad, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a Tolosa ahora Paz, está en Misiones. que parece como que el Ministerio de Desarrollo Social fuera una de las empresas de su familia. Pero lo que yo te quiero decir es que nosotros tenemos un planteo para organizar a todos los sectores del pueblo trabajador que hoy están sufriendo esto. O sea,
La confianza tiene que estar puesta en la organización y en la lucha del pueblo. Nunca nos regalaron nada. Siempre es con la organización, con la movilización y obviamente con una alternativa política propia, ¿no? Porque estas recetas que se aplicaron en los últimos 40 años ya fracasaron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner todos los recursos del país. Te doy un dato. El 5% del producto de la Argentina está en exhibiciones de impuestos y en beneficio de los grandes grupos empresarios. Lo dijo Massa, fue al Congreso y dijo, bueno, les presento una separata donde acá tienen todos beneficios a grandes empresas, grandes grupos empresarios, ¿no? Como Arco, por ejemplo, que tuvo 95% aumentaron sus ganancias, ¿no? Que son en realidad los que... ¿Qué motoriza la inflación? O una de las cosas que motoriza la inflación en la Argentina. La toma de ganancia de las grandes empresas, en particular las alimenticias. Entonces, si vos no pones todos los recursos que tiene la Argentina, todo lo que los trabajadores que se matan laburando en 1, 2, 3, toda esa riqueza que se genera, ¿quién se la lleva? Hay trabajadores pobres en una Argentina que tiene enormes riquezas. Pobres que no llegan a fin de mes la mayoría. Nicolás, voy con el último momento, después seguimos con el tema. Gracias. Ahora, ¿cómo puede ser que nadie tenga luz en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, esto lo que está pasando es la desidia de gobiernos que pasaron en los últimos 20 años donde no hubo inversión. Pero si todos los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años fueron del PRO. Bueno, está bien, sí, del PRO y el gobierno nacional kirchnerista. Sí. Y también del PRO. O sea, claramente esto es un problema de que estamos mal en términos estructurales. ¿Por qué? Porque los políticos se metieron, avanzaron sobre el sector privado y no dejaron que el sector privado se desarrolle. Hoy las empresas de energía son empresas públicas. Pero no, del Caño me acaba de decir que son privadas. ¿Cómo son públicas? Bueno, capaz no tiene el conocimiento suficiente para opinar sobre el tema, pero las empresas son públicas. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene una carga impositiva muy fuerte. En segundo lugar, porque dependen de los subsidios y dependen de las tarifas que determinan los propios políticos. En tercer lugar, porque administran la parte que estatizaron a través de las FJP. Bien, a ver qué decís, del Caño. No, es completamente falso, digamos. Sabemos quiénes son los dueños de las empresas de energía de la Argentina, ¿no? Son los mismos, como le decía antes, que fugaron bajo Macri, están entre las primeras empresas como Transener, por ejemplo, entre las primeras fugadoras de la Argentina. Tendría que leer si es legislador Marra y informarse. Y en realidad son las que aplicaron los brutales tarifazos que le regaló Macri y también bajo los subsidios que le dio el kirchnerismo, digo, porque es todo un sistema perverso, porque de una manera o de la otra, con las privatizaciones, por 2 mangos le regalaron las empresas a las privatizadas. Después se beneficiaron con los subsidios y después con los tarifazos. Y bueno, ¿y quién paga siempre? Paga el pueblo trabajador. Por eso nosotros insistimos con que se hagan cargo el Estado para que sea gestionado por los verdaderos interesados, que son sus trabajadoras y trabajadores, los técnicos especializados al servicio de un plan racional junto con los usuarios para que verdaderamente pueda existir un servicio de calidad. Bien. Para eso necesitas que la guita que se fugan los que defiende Marra se quede en la Argentina y no se la lleven. Marra, perdón, dale, ¿qué querías decir? No, o sea, lo que dice Del Caño siempre está confundido en el sentido de que se la agarra contra el sector privado, cuando el sector privado también es víctima de todas esas situaciones. O sea, si yo soy dueño de Edenor, yo soy dueño de Edesur, ¿qué quiero? Brindar luz para cobrar más. Pero, ¿y a quién se la da? O sea, sí. Pero entonces no son del Estado. Pero Pero entonces no son estatales como dijiste antes. Son de los dueños justamente de grandes empresarios. Son dueños grandes empresarios de decisión. No tienen poder de decisión. ¿Cómo vas a poder? No tenés poder de decisión sobre la empresa. ¿Cómo no tenés poder de decisión? No te preocupes porque ¿sabés cómo facturaron? Propuesta. Y se Aerolíneas se la vamos a dar a los empleados. Por favor. Aerolíneas se la vamos a dar a los empleados. ¿Viste cómo te escuchamos? Se la vamos a dar a los empleados. ¿La quieren? No me cambies de tema. ¿La quieren los sindicatos de izquierda que Transener todas las empresas las empresas no pueden determinar sus precios y no pueden determinar inversiones, por lo tanto no tienen sus derechos como accionistas. Bueno, están estatizadas las empresas, las estatizaron en el momento donde el Estado determina cuánta plata reciben, cuánto cobran. El concepto de estatización de los libertarios me mata. Pare que está interesante el debate y hay mucha gente mirándonos, pero quiero algún mensajito, así también hacemos participar al público. Bueno, te leo otro. Acá, por ejemplo, dicen, Del Caño habla de los políticos como si él fuera un albañil de Lanús. A ver,
No, yo hablo de los que gobernaron durante todos estos años. A ver, nosotros como una fuerza que no ha gobernado, que no tiene una responsabilidad de gobierno, que somos una fuerza Para mí no tiene responsabilidad la izquierda. Somos una fuerza de laburante, además. Igual es que cobramos al que pidió el mensaje le decimos que no hay ningún problema hacer un albañil de la luz, ¿eh? No, nosotros somos una fuerza de trabajadores. Digo, mi compañero diputado Alejandro Vilca es trabajador de la recolección de residuos en San Salvador y llegó a ser diputado, digamos. Muchos de mis compañeros que son legisladores son laburantes. ¿Para qué está pasando algo en el Moila y vuelvo? Yo le digo a Marra que Marra, vos fuiste que planteaste que habría que armar una especie de corsódromo para los piquetes, ¿no? Piquetódromo. El piquetódromo, primero hay que meter presos. Marra se pone nervioso cuando le hablas del mapa y el dictamen del INADI, así que no sé si le va a gustar mucho. Tamara, ya discutimos de eso, si querés volvemos a discutir de eso. Tamara, disculpa, Tamara, ¿vos qué ideología tenés? Sí, me falta. ¿Vos de qué ideología sos? Yo soy liberal, ¿vos qué sos? Yo no te puedo decir mi ideología. ¿Por qué? Porque no ¿Sos un periodista deportivo que no es un club de fútbol? Estoy trabajando y no cumple la función, no soy política. No, Vos pero sos legislador. estás trabajando porque tenés una posición ideológica cada vez que vengo. Si sos de izquierda no tenés que tener vergüenza. No es vergonzoso ser de izquierda, ¿eh? Mirá del Caño cómo se reconoce de izquierda. Pero esa es palenista. ¿Por qué tengo que hablar de mi vida privada? Es como un periodista deportivo, no te dice de ideología, pero claramente por tus posiciones entiendo que sos de izquierda. ¿Querés saber mi vida privada? Te paso mi teléfono. Sos una pública, sos una persona pública. Opinando sobre política, decís tu ideología. No tiene por qué. Entiendo que te dé vergüenza. Entiendo que te dé vergüenza. Ahí va, campana. Les pido respeto. Que tratemos de llevar el debate de alguna manera. A mí me parece que, como les decía antes, digamos, más allá de que Marra sea muy valiente contra los más humildes, todavía lo están esperando los trabajadores del neumático cuando él dijo que iba a ir a trabajar y contra las mujeres. en plena huelga. ¿Lo conocés a Marra? Pensé que no lo conocía. No, lo escuché públicamente decir mientras estaban los trabajadores en huelga. Siguió lo que hacía Massa, ¿no? Que dijo que iba a abrir las importaciones para quebrar la huelga. Él dijo que también podía ayudar yendo a trabajar. Todavía lo están esperando que vaya a laburar, ahí a la fábrica del neumático, que son picadoras de carne. No tengo problema, voy a laburar. ¿Qué? ¿Está mal ir a laburar? Que vayan. ¿Está mal ir a laburar? No, porque vos planteaste que ibas a ir a trabajar para quebrar la huelga de esos trabajadores que trabajan en la fábrica del neumático, estaban en huelga y vos dijiste que vos ibas a trabajar para que no quedaran laburar. Me estás diciendo como que ir a laburar está mal. Yo voy a laburar, todos los días voy a laburar. Para saber cómo son las fábricas del neumático, cómo laburan. 10, 12, 14 horas por día trabajan, Marra. Un minuto. Del Caño a mí me sorprende porque él es diputado. Que se queje de esto, que vaya con la gente a la calle. Por supuesto, participamos en muchos de los reclamos que hicieron los vecinos en Lugano, en distintos barrios. Pero cuando Macri tenía este problema, usted hemos presentado un proyecto de ley para que se discuta inmediatamente esto y obviamente las mayorías parlamentarias no quieren debatir. Ni el gobierno, que no se hace cargo absolutamente de nada, ¿no? Mientras se incendia el país, y tenés a la oposición de Juntos por el Cambio que tampoco le interesa. No le interesan discutir estas cosas. No hay ningún planteo frente a esta situación que se ha hecho en el Parlamento. Ustedes con Macri estaban todos los días en la calle y hoy no están en la calle. Y nosotros estuvimos movilizados junto a los vecinos que están cortando. Bien, me voy con el negro Moreno que está con un grupo de vecinos, mientras seguimos charlando con Del Caño, con Marra, con Alarcón. Esta foto es desgarradora. Esto es joda. ¿Esto es joda, Nicolás? No, esto es ahora. ¿Vos avalás esto, Nicolás? ¿Joda de qué? ¿Chicos durmiendo en la calle? ¿Joda de qué? Chicos durmiendo en la calle. Vos no tenés idea de cómo vive la gente trabajadora. ¿Vos ayer dormiste? ¿Ayer dormiste en la campe vos? ¿Ayer dormiste en la campe? Vos no tenés ni idea. Porque vos tenés una idea. ¿Ayer dormiste en la campe? ¿Cómo vive la gente trabajadora? ¿Vos dormiste? No, dale, yo soy un vago, dale. Mirá, dale, justo, mirá. A mí me vas a decir justo, dale. Justo vos me vas a decir a mí de trabajo. Accionista de IRSA y sos legislador. Justo, Nicolás del Caño, me vas a decir a mí de trabajo. Accionista de IRSA y sos un títere del poder económico. No te contestaste. ¿Vos dormiste allá en la campe? ¿Dormiste allá en la campe vos? Estuve en la campe ayer. ¿Dormiste en la campe? ¿Dormiste? Fui a acompañar a la campe. ¿Dormiste en la campe o no dormiste en una cama? Fui a acompañar el reclamo de los movimientos desocupados. ¿Qué pasa? Muy bien. Fui a acompañar el reclamo de los movimientos desocupados. Sí, muy bien. Esos que vos defenestrás permanentemente. A esos chicos, a las madres y a los padres de esos chicos. Responde qué es esto, por favor. Hay chicos durmiendo en la calle. ¿De qué me estás hablando? Mirá cómo están en el piso. Yo lo que digo es que esto no puede pasar. Pero vos, eso es responsabilidad del gobierno y de es responsabilidad tuya. No, defienden a los grandes capitalistas y a los grandes empresarios. Ellos organizan los piquetes. De los políticos como vos y del gobierno, que defienden a los grandes empresarios y empobrecen a las mayorías trabajadoras. Bueno, dale, cambia de tema, dale. Poneme la campana, porque si no puedo hablar. Alarcón, dale.
esto sin duda, Esta foto del durísima. Caño o el que sea, los organizadores son los culpables, no pueden... Yo no soy Pero organizador, yo no soy No, organizador, yo acompaño yo el lo que reclamo. digo que vos Mirá, defendés ayer esto, estuve en Puente Pueyrredón pero no me con los dejas hablar. trabajadores Yo lo que te digo de que vos EMA, defendés de la esto, que tercerizada lleva un chico de a estar Sur, tirado en estuve la con calle, trabajadores de muerto de Megaflex, calor, estuve con los desocupados, yo no lo que hace organizo. popó en la calle. Ustedes son los responsables que alientan este tipo de piquetes que son negativos para la gente pobre justamente, porque ustedes no van a hacer Pero piquete los yo dirigentes. acompaño el reclamo de Nicolás, todos los sectores de trabajadores que están reclamando, así que eso lo sabe todo el mundo. No estás diciendo Vos que esto defendés está los mal. intereses de los Decís que empresarios. decís que esto está bien de lo que está... Vas- El justificativo que estás dando, estás justificando Yo lo que- esto. Vos te Tenés querés que decir basar- que esto está mal. Mirá. Lo tenés que repudiar. Vos- No, Nosotros se ríe aparte, acompañamos- sos un cara dura. acompañamos la movilización. Déjalo hablar, dale. Nosotros Nicolás. acompañamos la movilización de todos los sectores de trabajadores, sectores populares, de las mujeres que luchan por sus derechos, como todo el mundo lo reconoce. Así que con eso nosotros siempre, de nuestras bancas, participamos en cada una de las Pero son movilizaciones. chicos estos. Con reclamos justos, como es trabajo genuino, como reclaman muchos movimientos desocupados. Pero y son nosotros chicos. participamos con todo, siempre todos nuestros diputados. estos y son nuestras son diputadas. chicos estos. Vos Son justamente chicos. querés que haya más chicos con hambre, porque vos Son defendés el chicos, gobierno ¿no me de estás Menem, cargando? el gobierno de Caballo, que Pero decís empobrecieron que a la está gente. mal. Para vos el único, ¿Puedes mirá, decir que está mal esto? mirá, Marra, para vos Te estás la embarrando única, solo. para vos la única forma en la que el Estado tiene que intervenir es para salvar a los ricos, como pasa ¿Pero ahora qué? en Pero Estados el Unidos. debate, pero no me decís el dato de Pero lado. contra Hay los que chicos viviendo reciben en un la plan calle. Decís que potencial. está mal. Pare. Plan potencial. Pará, quiero escuchar a la gente. Repudia esto. Quiero escuchar a la gente y seguimos ¿Querés con que le Nicolás? quiten Sí. una asistencia social? Dale. ¿Vos querés que le quiten una Chicos, asistencia dale, social? dale. Es la explotación Son unos de la gente hipócritas, pobre. son unos Es la hipócritas. explotación de la gente pobre por los dirigentes Si no sociales, defienden las que políticas aparte que generaron se le este quedan hambre en con la el 2%. Argentina y ahora Es se la hacen explotación de Carlos lágrimas de Cestano. cocodrilo. Pero por Vos no- favor. Vos lo que no querés por son favor. las empresas, y esto es lo que trae la Por consecuencia de no favor. tener empresa y tener nada más que empresa del Estado. Vamos a trabajar todo para el Estado, vamos a hacer todo pobre, entonces el Caño te dice, vos un sanguchito, vos por una favor. coca, Jorge, casi no. ¿Te puedo preguntar algo inocentemente? Sí. ¿Por qué cerraron 150.000 pibes en el macrismo? Pero no te Porque si no parece que... Porque vos Te lo que contesto. representaste a ese gobierno, eso Marra no me dejes mentir. La pyme se hundieron durante Te contesto los lo que años me Macri, ¿o no? Sí, por no le estoy supuesto. preguntando a Marra, no le estoy sí, preguntando. por supuesto. Ah, bueno, porque si no parece que Macri trajo laburo para todo el mundo. No fue así, ¿eh? Yo lo que te Si no digo, fue así. yo lo que Bien. te digo que con Mauricio Sí. Macri tenía una gran oposición Sí, claro. y terminó su Muñoz, mandato pará, después de que 4 años. siento ruido, 4 siento años, ruido. terminó su Muñoz, mandato. voy a la 9 de julio, dale. Yo estuve en los barrios carenciados, voy seguido a los barrios carenciados. Y cuando pregunto por los movimientos de izquierda, por los movimientos ¿Qué te sociales, dicen? no se sienten representados. ¿Es verdad esto? Se sienten Nico? usados, porque los obligan a ir a los piquetes. A ver, yo he participado en muchas reuniones, en muchas movilizaciones de distintos movimientos desocupados y como les decía antes, o sea, hay una situación de emergencia donde a pesar de los escasos recursos, muchos de esos trabajadores y trabajadoras que viven en condiciones realmente muy difíciles, se organizan solidariamente para parar una olla popular, para abrir una calle en un barrio, para levantar las casitas humildes de sus vecinos y ayudarlo entre todos, para buscar agua, porque muchos no tienen agua, ¿no? Y entonces nosotros apoyamos esas organizaciones con el reclamo del trabajo genuino que, como charlábamos antes, nosotros venimos insistiendo en reducir la jornada laboral para generar 1 millón de puestos de trabajo genuino, empezando por las grandes empresas. Lo que Ahora, pasa es que no se yo me quiere discutir pregunto, ¿no? eso. He escuchado a los distintos dirigentes de los movimientos desocupados que se movilizan y ellos han planteado la universalización, el reclamo de universalización de los planes sociales en el sentido de que es una emergencia. Porque digo, ¿cuántos años hace que muchísima gente, ¿no? Y cada vez más hay más pobres en la Argentina por las políticas que llevan adelante desde la dictadura a esta parte, todos los que nos gobernaron? Y bueno, ellos reclaman la universalización. Justamente de esa manera todo el que lo necesite como emergencia lo puede tener. Ahora sabemos que esa no es la solución es trabajo genuino. Bueno, ahí va. Bueno, Está pero laburo, ahí va. claro. pero Ahí va. vos fijate Trabajo que en la genuino, Argentina... chicos. Bueno, pero vos trabajo fijate genuino, que- por eso. Pero te estás ¿cómo haciendo generás ese liberal trabajo del caño. genuino? ¿Cómo Te estás generás ese haciendo trabajo liberal. genuino? Nosotros opinamos que reduciendo la jornada de trabajo, 6 horas, 5 días a la Un semana, palo de empleo. para que muchos trabajadores que hacen jornada de 10, 12, 14 horas puedan tener tiempo libre para poder estudiar, ¿no? O que tienen que trabajar No en 2 está o mal. 3 Pero empleos. ¿No representás a los trabajadores? Pero A mí me pará, gusta dejá trabajar 10 terminar de horas. hablar, dejá terminar de hablar. Entonces, Para vos de está esa mal manera, trabajar.
muchos otros trabajadores podrían hacerlo que no tienen empleo o tienen empleos informales, porque ha crecido muchísimo el empleo informal. Muchísimo. ¿Para qué me está llamando? ¿Vos creés que cortando la calle perjudicás a Edesur, a Edenor, al abstracto Edesur y al abstracto ¿cómo Edenor? reclamamos Ni del se caño? ¿Cómo enteran se reclama que están entonces? cortando No sé. la calle esos 10 tipos. No, la gente, a ver, hay más mensajes si querés. la gente toma la medida que tiene al alcance, ¿no? Obviamente que vos tenés acá organizaciones que están ausentes en todo este escenario, por ejemplo los sindicatos. Dijiste 108% de inflación en 108 en alimentos. En alimentos. Interanuales. Massa con algunos dirigentes acordaron 60% de aumento en las paritarias. Que tiene que controlar que no tienen luz, ¿qué Claro, está haciendo? ¿qué está haciendo el sindicato de Luz y Fuerza? La conducción del sindicato, muchos sindicatos que hoy, en vez de estar reclamando por trabajo genuino, porque se termine esta situación de los cortes de luz y que estas empresas sean responsables, que se hagan cargo el Estado con los trabajadores gestionándolo. Es decir, frente a toda esta situación, a ver, estuvieron con Macri, estos dirigentes sindicales que son millonarios, estuvieron con Macri, están ahora con Alberto Fernández. Entonces, obviamente, si vos tuviese una organización, nosotros impulsamos organizaciones en todos los lugares, que pudiera nuclear y canalizar todos estos reclamos en uno solo, porque eso es lo que siempre quieren todos los que defienden el poder económico, quieren que se dividan entre trabajadores. Por falta de inversión. Por eso, eso es falta de inversión, que se divida entre trabajadores, que uno le eche la culpa al otro en vez de organizarse todos, salir a la calle. Fue la última gran inversión, porque la falta de inversión, es como dice Diego, Diego cubría los móviles de cuando yo iba a la secundaria y siempre se cortaba la luz en diciembre. Y ahora pasa lo mismo. Pará, ahí voy, Jorge, dame ¿Cuál fue la última inversión? Dame mensaje de la gente, ¿no? Te cuento algo, el otro día estuve en La Matanza acompañando a 80 escuelas, docentes, padres, alumnos que estuvieron reclamando porque no tienen ventilador, no tienen aire, no tienen agua, no tienen baño, y el gobierno no hace nada frente a esa situación. Está bien. En medio de la ola de calor, entonces es una situación donde no se hacen cargo. Ahí está pasando algo en las escuelas. Hoy me llamaron muchísima gente, escuelas públicas y escuelas privadas que pagan cuotas de 100 lucas, 120 lucas, no dan abasto, están sin aire acondicionado, los pibes se te descomponen en el aula. También está, lamentablemente, esta locura climática que estamos viviendo, que acompaña y se come. Esto es una molotov, esto es una bomba de molotov, es un cóctel explosivo. Por eso, pero digo, frente a esa realidad, no hubo una emergencia de parte del gobierno en las escuelas, sino que directamente no se hacen cargo, tuvieron que salir docentes, estudiantes, los padres a reclamar porque en esa situación no se puede estudiar ni se puede dar clases. 42 Jorge, grados de sensación térmica. Marra, ¿querés decir algo? Dale. Muy bien, acá está lo que está planteando, que hay que fomentar el trabajo, hay que fomentar el oficio. Hay que fomentar la dignidad que da a trabajar. Lamentablemente hay algunos que hablan, hay gente que habla de trabajadores, pero después empieza a decir jornadas reducidas, como si trabajar estaría mal. O sea, es insólito. Pero eso es una torpeza decir eso. A ver, nosotros, como en muchos países avanzados del mundo, se discute la reducción de la jornada de trabajo porque ha avanzado la técnica, la tecnología, y se podría reducir la jornada de trabajo. Algunos lo piensan para maximizar la ganancia de los empresarios porque el trabajador rinde más. Nosotros lo pensamos para repartir las horas de trabajo. Nosotros lo pensamos para dame los repartir contrincantes las horas de trabajo. Uno en cada lado, vamos. No, al contrario, queremos que todos tengan trabajo genuino. Y hay un estudio de los economistas de nuestro partido, el PTS, que determina que si ya mismo esto se aplica en las grandes empresas de la Argentina, creas 1 millón de puestos de trabajo con derechos, no sin ningún tipo de derecho flexibilizado, como quiere Marra, Milei y todos los liberales. Pará que me están llamando urgente de... ¿Quién me está llamando? Facu, ¿qué está pasando? Muñoz, corte total, dale, Facu, dale. Sí, Dieguito, esta asamblea que se está demorando, según lo que dicen acá algunos dirigentes, y toda esta gente que de alguna manera se está concentrando ahora en la 9 de julio, cortando por completo el Metrobús en ambos carriles, ¿no? La gente está empezando a venir con sus botellas de agua, pero no solo con botellas de agua, sino que también con hielo. Vienen con hielo, se paran acá, algunos bailaban recién, y hasta hace un ratito se jugó un picadito acá en la 9 de julio, digo, como están acostumbrados a hacer acá en estos lugares. Y recién lo que nos decía Eduardo Beliboni, fuera del aire, nos decía que esto va a continuar, que no se van a ir,
que hasta ahora, como no les están dando respuestas, van a continuar y van a estar así durante toda la noche. Bien, a ver. Así que se preparan, por supuesto, para pasar otra noche de calor agobiante acá en la 9 de julio. No, vos tenés el... sí, más rápido. No, te das cuenta que lo que quieren hacer es daño. ¿Por qué cortan el Metrobús? Claro. Fuera de que Larreta se había comprometido que el corte de Metrobús no lo iba a permitir más. Lo está permitiendo. Pero ¿por qué cortan el Metrobús? ¿Quieren ¿Por hacer qué daño? se la agarran con el Metrobús? ¿Quieren hacer daño del Caño? ¿Cómo es esto ahí? Lo hacen igual, ¿eh? A ver. Bien, No, bien. No sí. estoy ahí, digo, están por hacer una asamblea. No, ya sé que no estás ahí, estás con el aire acondicionado vos. Asamblea, ¿no? Vos lo mandás a los tipos con el calor y estás acá con el aire acondicionado. Ayer dormiste en tu casa y los tipos no No, Marra, Julio. yo no mando a nadie, Marra, está muy Dale, equivocado. dale. Está muy equivocado. La costanera, está muy equivocado. Mirá que la izquierda del FIT no tiene una organización. Nosotros no defendemos métodos autoritarios como defienden ustedes. Nosotros somos un partido de trabajadores. ¿Qué método autoritario? Yo estoy diciendo que la gente no tiene que ir ahí. ¿Qué método autoritario? Que la gente decida por sí sola si quiere ir. Ustedes los obligan, ustedes son los autoritarios. Yo no mando a nadie. Ustedes son los autoritarios. Sí, vos lo mandás y estás defendiendo los piquetes. Los países ¿Están bien los piquetes? ¿Están bien los piquetes? Está bien que los trabajadores sean ocupados o desocupados, reclamen con sus formas de lucha, como históricamente los trabajadores conquistaron sus derechos en la Argentina, Es un discurso en Marra. el cual estás avalando que haya chicos durmiendo en la calle. Entiendo que vos tengas otra posición porque vos defendés y sos un títere del poder económico. ¿Cómo? Clarísimo. Sí, sos dale. un títere del poder Dale. económico. Pero bueno, nosotros estamos del otro lado, estamos con los más humildes y con los trabajadores. Los únicos títeres son ustedes. A vos te gusta Caballo, son los sos que van a sentar con el kirchnerismo sos fanático para negociar de cada vez Caballo. más planes, para tener cada vez más cajas para ustedes. Sos fanático de Caballo que mi abuela le Pa- pagaba 140 pesos mientras él decía que no podía vivir con menos de 10.000 y lo mataba de hambre. Y a vos sos fanático de ese gobierno, el de Caballo, al que hambriaba a los jubilados, a los trabajadores, al que generó la hiperdesocupación. Estás saltando Terminó con con el Caballo. 2001. O sea, hay gente hay gente durmiendo en la calle y vos hablas de Caballo. Pero ¿Qué Caballo estás hablando? Que es un Pero desastre debatí igual. bien. No, pará, no respondiste nada sobre el 2%, no respondiste nada de los chicos en la calle y me saltás con Caballo. Estás fuera de agenda del Caño. Pero vos defendés una política. Hay política... gente en la calle, en la 9 de julio, ¿cómo puedes hablar de Caballo? Pero vos defendés la Dejá responder al Caño. Rabi, déjalo, dale. Pero se va de cable del Caño porque si no lo... Vos defendés la política que genera el hambre. Se va de discusión, Vos está defendés hablando, la política que defiende el hambre, de hace 20 que años defiende atrás. la flexibilización Él tiene que hablar de laboral. hoy. Hoy hay gente en la calle, chicos durmiendo en la calle, y él no hizo ningún tipo de repudio. Chicos durmiendo en la calle ahí todos los días, ¿por qué no salir a la calle? ¿No ves la gente que vive en la calle? En el asfalto. Y si hay chicos durmiendo en la calle, si hay chicos durmiendo en la calle, hay que ayudarlos. Una burbuja, Ustedes no los sabés. ayudan, ustedes los obligan a ir a cortar la calle. Pero no tenés ni idea. No repudiás que haya yo no chicos obligo a en nadie. calle. No digas cosas que no son, que yo no obligo a nadie. Los trabajadores salen a pelear y a defender sus derechos, sean trabajadores Estos no son trabajadores, son víctimas de ustedes. No son trabajadores, son víctimas de ustedes. Para hablar en Twitter, en la televisión. Dejaros ir a trabajar. Son muy valientes para hablar acá y en la televisión y en Twitter, pero cuando los trabajadores del neumático fueron a reclamar en huelga por aumento de salario, vos defendiste a la patronal. Vos defendiste a la patronal y dijiste que ibas a ir a trabajar y no fuiste. Bueno, andá a laburar al neumático. A ver cómo te va a quedar la espalda, como le quedan a muchos de esos trabajadores que reclaman por jornadas más reducidas, Nicolás, porque ganan fortunas. Ganan fortunas esas patronales a las que vos defendés. Vos defendés eso. Trabajo esclavo querés vos. Bueno, no va. Hay que trabajar. La gente se va a rebelar contra los que quieren trabajo esclavo como vos, patroncitos de cuarta. Patroncitos de cuarta como vos, que la gente se va a rebelar porque no quiere ser esclava. Nicolás, Poneme acá, para. Sin laburo para no llegar. Hola, Camilo. Vuelvo con Paulina. Empezaba Paulina. Esperen, chicos, empezaba Paulina. Dale. el tiempo. Del Caño, te quiero hacer una sola cosa. Son chicaneros los de la derecha, ¿eh? No paran de tirarte. Pero es la verdad, señor, es la no verdad. nada, Preguntale a los chicos si quieren ir a trabajar a Cuba o quieren ir a trabajar a Estados Unidos. Pero fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? El Silicon Valley Bank, un banco que generó una crisis por la especulación. No invierten las empresas en Estados Unidos, especulan. También en Estados Unidos generan la especulación. Francia, Alemania, no quieren ir a esos Pero por la países. especulación de las empresas, hay quiebras como las que se están dando en este momento. ¿Y quién pagan después de la crisis? Los trabajadores. Muy mal, pero muy mal. Rescatan? Muy ¿A mal. quién rescatan? Pero muy mal. ¿Y a quién está rescatando esa rescatando empresa? hoy? ¿Vos sabés lo que pensamos los liberales de eso? ¿Sabés lo que pensamos los liberales? Ayer que estaba tienen muy que bien cerrar. que lo rescataran. ¿Sabés qué pasa? Está muy bien que vos dijiste que estaba bien que rescataran a las Nosotros empresas. la dejaríamos quebrar esa empresa. Nosotros la dejaríamos quebrar. A ver, vos ayer dijiste que estaba muy bien
que rescataran a las empresas. ¿Quién dijo que está muy bien rescatar la empresa? ¿Pero vos me estás cargando? ¿Dónde dije eso? Cuando rescatan a las empresas, ¿Cuándo dije está eso? bien. Pero no Cuando mientas, es para los trabajadores, el Estado no puede intervenir. Ser de Por izquierda favor. no te autoriza a mentir. Por favor. Ser de izquierda no te autoriza a mentir. Yo no dije eso. Está muy bien que quiebre la empresa. Lo dijiste Está muy en tu bien. cuenta de Twitter. ¿En dónde lo dije? No, hice una pregunta. Vos dijiste en tu Había cuenta. signos de pregunta. Había signos de pregunta. Siempre los liberales, cuando hay que rescatar a los grandes bancos, a las grandes empresas, está bien. Tiene que quebrar la empresa. Cuando hay que asistir tiene que quebrar a los la sectores empresa. más humildes, ahí no. Cuando hay que Tiene que poner quebrar plata la en la empresa. educación, No, no. pero Hay que Nicolás, privatizar. del Caño, pero escuchá. no digas, Nicolás, que la pero gente, que terminar. la empresa invierte en cada vez más. Hay una especulación enorme, una crisis capitalista Nicolás, que se está viviendo hoy. la especulación no es mala la especulación, porque gracias a que hay especulación y que un Bueno, ya sé que empresario vos invierte, especulás, por genera eso te fuente de gusta. trabajo. Vos no querés que haya empresarios, por lo tanto no querés que haya fuente de trabajo Pero nuevas. ¿sabés cuánta gente echó las tecnológicas en Estados Unidos el último año? ¿Sabés cuánto En contrató en los 2022, últimos 50? En 2022. ¿Sabés cuánto contrató en los últimos 50? En 2022, ¿Sabés cuánto 140.000 trabajadores en Estados Unidos Si tanto te molestas las tecnológicas, dejá el celular. Dejá el celular si te molestas las tecnológicas. No sabés. Dejá de usar el Despiden celular. a los trabajadores. Pero ¿por qué? A ver, yo no sé, la izquierda no es que no le gustan las empresas tecnológicas. No le gustan. ¿Pero por qué no le gustan? Se pone contento que hayan sacado gente, parece. No, al revés. Te estoy diciendo justamente que esas empresas Bueno, ¿y cómo hacemos para ganan tener plata, pero ¿cómo hacemos para? y cuando pierden producto justamente de un sistema irracional, totalmente irracional, como es el capitalismo, Nicolás, que está basado en que no, unos se puede con pocos Del se Caño. hagan cada vez más Del ricos Caño, y la mayoría se hagan cada vez todo más lo que no habla pobres. del debate presidencial lo quiero hablar acá, no se puede. Pero estoy no hablando, sabía que no se puede hablar. Pero no dejas hablar. Bueno, dale, habla. Dale, Ramiro, dale. Nicolás, te explico esto. Para generar fuente de trabajo, vos tenés que fomentar al sector privado. Para fomentar al sector privado, no los tenés que estar corriendo y persiguiendo. Le tenés que dar libertad. Porque el sector privado quiere generar plata, quiere generar riqueza. ¿Cómo hace eso? Invirtiendo. Sí. Si contrata gente, va a ganar más plata porque va a tener más capital trabajando. Entonces, cuando algo? gana plata, va a invertir para generar nuevas fuentes de trabajo. Yo entiendo que vos no tengas tanta experiencia laboral, pero tenés que entender que los empresarios quieren tener mano Laburo de de obra. 18 años, laburo, así que... ¿Qué? Laburo de los 18 años, así que fíjate. Primero informate antes de hablar. Pero igual te digo No algo. tengo tu currículum, ¿Te no puedo conozco decir tu algo? currículum. ¿Te puedo decir No, algo? no, Mirá, entré a tu LinkedIn con y no lo respecto vi. a lo que Te vos busqué en decís. LinkedIn. Con No respecto te encontré en LinkedIn. Con respecto a lo que vos decís, fíjate que justamente la legislación que modificó Trump en 2018 en Estados Unidos, donde hay menos regulación para los bancos como el que quebró ahora, le permite tener fondos fondos que no tienen pero que respaldo. quiebre. Pero no ¿cuál es el tienen problema? respaldo. La desregulación de la que ¿Pero vos qué quiere hablás. el banco? ¿Cuál es el problema que quiere el La banco? desregulación de la que vos hablás justamente Pero pará. es la que genera este tipo de crisis. ¿Sabes cuál es el Nosotros tema? no ¿Sabes cuál es el queremos tema? un mayor Que vos nunca control hablás, del Estado capitalista. Vos nunca hablás de las empresas que Bueno, quiebran. ves que no Hay se empresas puede que hablar. quiebran. Ahora quebró un banco. Y Pará, si quiebran, paren, son miles poné de acá para la trabajadores despedidos. Pará, Rochi, dame el mensaje por aquí. Sí, Está te quiero explotando el decir, debate. claro, está explotando el debate y la gente está de un lado y del otro y son bastante, bueno, que son un poco violentos, pero te Pero leo los que uno pagan son los que zafa, trabajadores con uno la que quiebra. zafa. Dale. Mirá, buenas tardes, pregunta, esos dos muchachos quieren lo mejor para Argentina, lo mejor para sí mismos, ¿por qué no se unen a un bien común? Bueno, es difícil. No, siento, Televidente le Pensamos pregunta eso a diferente. los dos muchachos. Pensamos Diego, diferente. Diego, a los dos Yo, escuchame, extremos. yo creo que si una empresa quiebra, cuando esos empresarios ya hicieron toda la plata, los que pagan la consecuencia son los trabajadores Pero que pará, quedan pero acá, desocupados. el rescate, pará, Por eso el esas rescate empresas- es Por hacia, eso no es hacia el esas banco, es hacia los ahorristas, ¿eh? Le están dando plata a los ahorristas. ¿También querés ir contra los ahorristas? No. Diego, Yo estoy... ¿querés ir contra los ahorristas? No. ¿Estás a favor de...? No. ¿Estás a favor de...? Hay un respaldo a los ¿Estás a favor? activos de los bancos. Bien. Hay un Está respaldo bien. a los ¿Te activos parece de que los está bien o está bancos. Por eso, hay un problema que nosotros, que somos socialistas, no defendemos este sistema capitalista que impulsan los liberales a su manera, de otra manera los peronistas, etcétera. Nosotros somos socialistas. Creemos justamente que tiene que haber una empresa colectiva donde los trabajadores y trabajadoras sean realmente los que puedan gestionar toda la vida económica. Toda la vida económica. Que todos los, mirá, imagínate si todos los recursos de Argentina, en vez de pensar cómo seguir construyendo barrios privados, country, darle rienda suelta a la especulación, dijeran no, vamos a resolver el problema de 4 millones de familias que tienen serios problemas habitacionales en Argentina. No, que se beneficia la especulación inmobiliaria, ¿no? Pero pará, bueno, ¿cómo? Él Para tiene tener especulación- tiene para tener inversiones en especulación IRSA. inmobiliaria. Vos sos accionista de Pero IRSA, pará. por eso te interesa la especulación inmobiliaria. Pero para tener especulación inmobiliaria tengo que construir un edificio. Hay que construir un edificio para la especulación inmobiliaria. Hay que hacer un plan de vivienda para que la Bien, gente pero para que hoy sufre la los problemas especulación habitacionales inmobiliaria tenga dónde genera vivir. fuentes de trabajo, no es darle- algo malo.
¿Vos no no querés darle que haya, rienda. vos no querés que haya inversiones? Paren, chicos, paren, que empieza, son las 6 de la tarde, empresa ¿Cómo el te va, facha Dieguito? Grecher, ¿cómo le va, Dani? Qué efusivos que están hoy, ¿eh? Hermoso debate. Hermoso debate. Dos modelos de país estás? totalmente diferentes, Sí, por supuesto. sí. Dos realidades distintas, ¿no? sí, Dos visiones totalmente opuestas. Y yo creo dos protagonistas de las próximas elecciones. Ni ¿Ah, hablar. sí? Sí, yo creo que la izquierda va a tener... Hay un crecimiento de la izquierda. También. ¿Quiénes son los caminos incorrectos? ¿Verdad? ¿Quiénes o cuáles son los caminos incorrectos en la Argentina hoy? El kirchnerismo, la izquierda, Sí. todo lo que tenga que ver con el estatismo y el socialismo. No nombraste que a Juntos por el Cambio. ¿Cómo? No nombraste a Juntos por el Cambio. Hay una parte Juntos por el Cambio también, El los radicales, kirchnerismo, la izquierda, pero los Juntos por el Cambio radicales, no. la coalición cívica, Sí. las palomitas de Sí. del PRO. Toda esa gente claramente tiene un modelo de país que no está funcionando. Por Sí. eso vemos que hoy la calle está cortada por el tema de los cortes de luz. Sí. Y vemos también que hay... Pero el que Ramiro, el corte de luz se da porque hay falta de inversión en las empresas. No, hay control del hay Estado, falta hay falta de pero te control. respondo. Sí, dale. ¿Por qué hay falta de inversión en las empresas? Sí. Porque las empresas no pueden invertir porque les determinan el precio, les determinan lo que le van a pagar. Sí. Las empresas hoy están estatizadas. Sí, pero entonces porque me no voy. tienen decisiones. El empresario no determina cuánto cobra. Pero pará, entonces me voy. Si yo no puedo invertir, no Sí, puedo dar un servicio, me se tengo que fueron, ir. se fueron. ¿A dónde? Se fueron, no toman decisiones en la empresa. Están afuera las empresas, ¿eh? Sí, no hay empresarios que tomen decisiones. El dólar está afuera. Los dólares que cobraron están ¿Qué afuera. dólares? Pero No cobraron, ¿por qué no hay pierden plata la inversión. empresa. No hay inversión desde hace Pero, años. pará, pero no hay inversión Vos hablás con la gente, Sí, Ramiro, pero vas al tenés- barrio, pero obvio que vas no hay a Lugano, inversión. anda a Lugano. Pero agarrás pero el te- edificio 57 y te muestran los cables. Pero tenés razón. Y te muestran Pero ¿por qué cables no hay de hace inversión? 40 años, Ramiro. Pero, pero ¿por qué no hay inversión? Porque no ganan plata. Si Sí. ganas plata, invertís. Si yo tengo un restaurante y empiezo a ganar plata, ¿qué hago? Sí. Alquilo el local de al lado, Sí. porque quiero ganar más plata. Sí. Es inversión. Con la plata que gane, invierto Sí. para ganar más plata. Sí. ¿Por qué no lo hacen? Porque no ganan plata. ¿Alguien puede creer No, que, pero pará, ¿alguien pará, puede pará, creer que las pará, pará. empresas Que privatizadas en la vos me Argentina digas no que una ganaron empresa plata? están Por estatizadas las Tin, 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 empresas. tin, pongo Por de campana, favor. tin, tin. Si vos me decís que en Argentina hay un empresario que no gana plata y sigue siendo empresario en Claro. la Argentina, No, es no mentira. son más empresarios. El empresario Pero pará, es, ¿dónde está lo en de Sur? general, ¿Vos lo viste? que Pará, pierde pará. plata. ¿Vos viste a alguien Si de Sur pierde hablando? plata, se Si va, no hubiesen Ramiro, vos lo se sabés van, bien. se fueron ya. Bueno, Mirá la lo que pasó con las jugaron líneas toda, argentinas. ganaron- Mirá lo que pasó con las ganaron líneas. Se fortuna. fueron. Mirá lo que pasó con aguas argentinas. Se van. Sí. Se están yendo, no se hacen Esa es la cargo. solución que, no les que importa dice porque no él ganan plata. Pará, pará, es tarifazo. ¿qué decís, Nicolás? No, Dale. digo, a ver, las empresas están privatizadas, que las privatizó Menem, Sí, ¿no? sí. Es lo que defiende acá el señor. Bueno, durante todos estos años, esas empresas privatizadas ganaron fortuna, sea con los subsidios que le dio el kirchnerismo, que es la plata del Estado que pagan todos los contribuyentes, ¿no? Gran parte de eso es el IVA, es el impuesto al salario que se cobra, etcétera. Grandes subsidios. O sea, si no ganaran plata, a ver, pensemos esto. ¿Seguirían siendo empresarios, como dijiste vos? No, pará, ya se Mirá, fueron. a mí, pará, Sí. pará. A O mí sea, lo que- no es que los empresarios, Te hago la pregunta. no es Vamos que a los decir algo empresarios claro, no pará. ganaron. Pero No, vamos y a te decir digo- algo claro, y te pará. digo otra cosa, El Dani. empresario en la Argentina y en cualquier país del mundo, si no gana plata, no se queda, se va. Se fueron. No, Y se pero fueron. se fueron hace mucho. Por eso no hay inversión. Están yendo hace poquito. Mirá, Se Dani, fueron Dani, los mirá, bolsillos. Dani, la lista de fugadores Sí, de sí. dólares con Macri, las primeras Sí. son las empresas energéticas. Sí. Esas son las Sí. primeras. Los dueños de las energéticas son las que más fugaron. Pará. Cobraron los tarifazos Decanio, y se las llevaron Decanio, afuera. Ah, pará, y pará, los cortes pará, de luz. pará. Cuando ¿Te pagaron parecen los bien los tarifazos, subsidios? pará. ¿Te parecen bien los subsidios? ¿Te parece que están bien los subsidios? Pero pará, Yo- respondeme esto, A Ramiro. ver. ¿Los subsidios a la energética están bien? Pará, Yo Nico, tengo un planteo espera, concreto, espera, ya lo dije. Respondeme esto, cuando se cobraron los tarifazos, ¿se acuerdan? ¿Qué haces, Ale? Gracias por estar. Cuando se cobraron los tarifazos, ¿se acuerdan? ¿Tarifazos de cuánto? Pará, 1000, pará. 2000%, Los tarifazos- 1500%. Era porque la excusa era para invertir en El la... error, pero ¿cuál fue el en error? la ¿El gente. error cuál fue? ¿El error Se cuál dio fue? el tarifazo, Ramiro, y Pero no se invirtió. el tarifazo estuvo mal hecho. Vos tenés que ajustar las tarifas. Explícame eso, Vos porque estás, mal vos estás hecho pagando, entendido. vos hoy estás Sí. pagando. Si la te digo luz. cuánto pago, te caes de ¿Cuánto espalda. estás pagando? Pagué la última factura 15.500 Listo, ¿y pesos. cuánto pagaste cuando fuiste a su mercado de carga impositiva, de impuestos? Y ¿Sabes dónde no. se van tus impuestos? Pago bastante. Se pagan a la luz. ¿Vos Pago preferís, bastante. vos preferís pagar impuestos que vayan al Estado y el Estado le empresa energética Sí. o vos pagar directamente la luz? Pero pará, no me No, te hice respondiste una la pregunta. pregunta. Escuchá la pregunta. No me Vos respondiste la preferís, pregunta. pero está bien, vos pagás una parte de tarifa y otra parte a través de subsidios Sí. por impuestos. Sí. ¿Qué preferís? ¿Pagarle vos directamente a la empresa o pagar más impuestos como te cobran Sí. y que el Estado después le da a la empresa? Sí. ¿Cuál de los dos preferís? Y no sé con cuál quedarme. Ya está. Y no, preferís pagar a la empresa. No sé con cuál quedarme. Pero pará, porque- pero ¿por qué ¿sabes no? qué pasa? Pero pará, pues en en las medio- dos termino en el medio, perdiendo. pero escuchá. Pero termino perdiendo siempre, Sí, Ramiro. obvio, porque hay un No, político vos me que sigue alguna pones parte. A o B. Y A es malo, B es No, malo. pará, pero no pará, sé cuál de las dos a esta altura. el A saca un intermediario. Vos pensás que el intermediario que está en el medio, que es el Estado, ¿no hay una ineficiencia ahí? ¿Por qué vos no pagas directamente la tarifa? Sí. ¿Por qué no la pagas directamente? ¿Por qué tiene que estar el Estado en el medio pagando subsidios?
Yo quiero pagar la tarifa yo directamente. No quiero que me cobren impuestos para que después el Estado distribuya. Si el Estado no Él pide lo que pide el FMI, que son más tarifas, más aumento para que pague el pueblo trabajador. Si el Estado no subsidia la tarifa, Nicolás, si yo Estado no subsidio la tarifa que hoy paga el usuario, común y corriente, vos, yo, Ramiro, cualquiera, ¿cuánto tendríamos que pagar si el Estado por eso, no ya la está pagando? Sería un tarifazo no, pero sería mucho más, Ramiro. No, porque está pagando por impuestos. Lo que yo planteo, lo que estuvimos debatiendo, es que el Estado, pero no un funcionario del gobierno de turno, los trabajadores con los profesionales especializados, usuarios, tienen que ser los que se hagan cargo. Mira, yo acompaño a los trabajadores de las tercerizadas de Sur y de Denor en su reclamo porque no solamente estafan al usuario, sino a esos trabajadores que, mira, tienen que llevar el vehículo, pagar la nafta, están totalmente sin ningún derecho, no son reconocidos por esas empresas. Por eso tercerizan, es una forma de precarización laboral, de flexibilización. Bueno, o sea que de todas las maneras se ahorraron plata, pagando menos a los trabajadores, sin invertir y fugando ese dinero. Entonces, una empresa gestionada por los trabajadores, donde todos los recursos, obviamente, si necesitas recursos, tenés que nacionalizar los bancos para que no se fugue la guita de la Argentina y que los dólares que se van estén puestos para la inversión en las necesidades sociales, entre ellas la empresa energética para que tengan luz, que la gente no se le corte la luz. Gracias por haber quedado unos minutitos más. Por favor, gracias Vamos a ver si te venís a Siempre Noticias para debatir la actualidad política. Ramiro, lo mismo. Gracias por haber quedado unos minutos más.